Si tuviéramos que pensar en dos personajes del siglo XX famosos por su lucha a favor de la raza negra, de la discriminación que sufrían en muchas partes del mundo, pues a mí se me vienen dos nombres. Uno de ellos es Mandela, allí en Sudáfrica, que aún murió hace pocos años, que estuvo, no sé si 20, 30 y pico años en la cárcel por mantenerse firme en sus convicciones de defensa de la raza negra. Y otro, el doctor Martin Luther King, que, como bien sabéis, murió asesinado con 39 años. Y durante los años 50 y 60, él y otros muchos colaboradores pues se dedicaron a denunciar, a hacer movilizaciones por todo Estados Unidos en contra de la segregación racial que había en los estados del sur de Estados Unidos. Aunque parezca increíble, pues en los años 50 y 60 los negros no podían estar en la misma cafetería o no podían sentarse con los blancos. E incluso en algunas ciudades había cafeterías o restaurantes que prohibían la entrada directamente a las personas de raza negra. En los autobuses estaban separados, un espacio reservado para los blancos y otro para los negros. Universidades, había universidades que prohibían que hubiera estudiantes de raza negra, etcétera, etcétera. Podíamos estar viendo. Y una frase que me llamó la atención y que va a servirnos un poco de introducción al texto de hoy, a Deuteronomio 24, es la siguiente, la pronunció él, ¿no?, en los años 60. No me estremece la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Y vamos ahora a 1500 años antes de Cristo aproximadamente, a los tiempos de Moisés y Josué, y ya las civilizaciones empezaban a aumentar en población e incluso legalmente ya había normas jurídicas y el código del rey Hammurabi de Babilonia ya llevaba 300 o 400 años influenciando en los distintos pueblos del Oriente Próximo, etcétera, ¿no?, de toda esa zona, Mesopotamia, Babilonia. Pero, a pesar de que el código de Hammurabi fue ya, digamos, el primer gran código importante, mantenía lo que son las jerarquías sociales. No todos somos iguales. Cuidado, unos están los que no son esclavos. Había incluso, no vamos a entrar en detalle, había como 3 grandes clases sociales y cuando se regulaba, se hacían normas, pues siempre diferenciando a unos de otros. Es verdad que el código de Hammurabi también tenía muchas cosas positivas. Sin embargo, no fue hasta la ley que le dio Dios al pueblo de Israel, que estamos viendo, el Pentateuco, y que estamos ahora con el Deuteronomio, no fue hasta entonces cuando realmente vemos la primera gran legislación en el que se lucha contra la acepción de personas, todos somos iguales ante Dios, y en el que se tiene muy en cuenta a los grandes desfavorecidos de la época. Por eso, si tuviera que hacer un título resumen de este capítulo del de Deuteronomio 24, lo titularía protegiendo mejor a los más desfavorecidos e indefensos del pueblo de Israel. Bien. Y entonces, vamos a hacer dos grandes colectivos. Vamos a diferenciar a dos grandes colectivos. Por una parte, de los versículos 1 al 5, veremos cómo se protege a la mujer en el mal menor del divorcio. Y el segundo colectivo lo veremos de los versículos 6 al 22, donde se protege especialmente al extranjero, a la viuda, a los huérfanos y a los pobres en general. Así que vamos a empezar. Y empezamos leyendo los versículos, os invito a leer conmigo, los versículos 1 al 5.
Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradara por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si viere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año, para alegrar a la mujer que tomó. Ya se ha tocado este tema, el tema del divorcio, varias veces en las últimas semanas, y desgraciadamente todos sabemos que el divorcio no es una alegría. La alegría es que un matrimonio pueda durar hasta que la muerte separe a uno de los cónyuges, ¿verdad? Pero también vemos que algunas veces el divorcio puede ser un mal menor. Desgraciadamente, en la época de Moisés, el machismo era muy superior al que estamos viviendo, por lo menos en Occidente. No vamos a entrar en Irán, Irak, Afganistán, que eso está fatal. Aún queda mucho por luchar y están, bueno, incluso peor. Yo creo que incluso hay más machismo en esas zonas que en la época de Moisés y Josué, en la época de los pueblos que les rodeaban, ¿no?, a los pueblos de Israel. Entonces, este texto tiene dos objetivos, estos 4 versículos. Por una parte, que el divorcio no se tome a la ligera, que el divorcio es un mal menor, pero es un mal, y que si se hace, tiene que haber unos requisitos. Y en segundo lugar, sobre todo, proteger a la mujer en el divorcio, porque en aquella época la mujer siempre salía perdiendo en muchos aspectos. Entonces vamos a analizar brevemente, en 5 minutos, estos 4 versículos, ¿no?, de estos requisitos que tenían que darse en el divorcio. Primero, hemos leído que debía haberse hallado en alguna cosa indecente, sinónimo de cosa vergonzosa. Y esto de cosa indecente, durante 1000 y pico años, fue objeto de discusión en las escuelas rabínicas. Por una parte podemos encontrar, y de hecho cuando vamos a la época de Jesús encontramos 2 escuelas rabínicas. Una, podemos decir la de manga ancha, tomar esto de indecente, cosa vergonzosa, una manga estrecha, tomarse esta cosa indecente, vergonzosa, de forma estricta, y esa escuela es la escuela rabínica Shammai. Y la escuela rabínica Shammai decía que esta cosa vergonzosa solo se refería al adulterio. Es decir, para poder divorciarme, mi cónyuge tiene que haberme puesto los cuernos estando casado. Sin embargo, cuando vamos a Jesús en el Nuevo Testamento y nos adentramos en Mateo 5:32, Jesús amplía en el tema sexual. No dice adulterio, dice fornicación, porque el adulterio es una parte, es una de las inmoralidades sexuales que hay dentro de la fornicación. Es decir, que digamos que no solo es al adulterio, sino que Jesús amplía a fornicación, a otro tipo también de inmoralidades sexuales. Y luego encontramos la otra escuela rabínica, que era la de manga ancha. Esa es la escuela rabínica del rabino Hillel. Y esa es la que le gustaba mucho a gran parte de la sociedad masculina judía, porque incluso te permitía repudiar a tu mujer si te hacía mal la comida. Esto es decir, era muy machista, digamos, ¿no? Vamos a dejarlo ahí tal. Otro requisito para proteger a la mujer que debía de darse en el divorcio es que cuando se le comunicaba tenía que ser por escrito. ¿Y por qué se hacía esto? Porque con ello
se buscaba que el divorcio no fuese un arrebato de ira, sino que fuese, por lo menos, mínimamente pensado. En segundo lugar, cuando se hacía por escrito, tenía que hacerse delante de testigos e incluso intervenía la autoridad pública, con lo cual se le daba una seriedad al tema del divorcio. Es que el divorcio era un mal menor, no es un motivo de alegría, ¿verdad? En tercer lugar, el marido debía poner el documento en manos de su esposa y la debía despedir. Pero eso de despedir significa que la debía no dejar tirada, sino que la debía proveer de lo necesario. Y con ese documento que le daba en mano, facilitaba que esa mujer pudiese, en un futuro, pues si se daba la circunstancia, casarse con otro hombre. Cuando uno lee el texto, parece ser que como que esto solo está dedicado a los hombres, que decir, como que solo los hombres podían divorciarse de las mujeres. Sin embargo, me llama la atención que vamos al Nuevo Testamento, a la época de Jesús, y cuando Jesús vuelve a tocar el tema del divorcio, en Marcos 10, pues habla de los dos casos, tanto del caso de que el hombre repudia a la mujer, como también de que la mujer repudia al hombre. Entonces, a lo mejor, y esto no lo puedo afirmar al 100%, pero es posible que, como casi siempre en los divorcios la parte perjudicada era la mujer, pues al regular el texto se ciñeran del hombre, de cómo tenía el hombre, qué requisitos tenía que cumplir el hombre para pedir el divorcio a la mujer. Dejo ahí el tema. Y también encontramos, y ya termino con ello, en los versículos 3, 4, más o menos, que, claro, para también dar, pensando en la mujer, pues yo le entrego la carta de divorcio a mi mujer. Y mi mujer después pues, se casa con otro hombre, pues claro, el primer marido, el que se divorció primeramente, no puede volver a casarse con esa mujer si el segundo marido o el tercero enviudan, mueren, o ese segundo también se divorcia de la mujer. Porque esto es un tema muy serio, es decir, el matrimonio no es una broma. Y esto también contrastaba, y era un avance muy importante, sobre todo con la sociedad egipcia. Porque la sociedad egipcia estaba acostumbrada, que era también muy machista, que va a un egipcio y se casa con una mujer, me divorcio de ella porque no sé qué, por una frivolidad. Y luego, esa mujer también, el segundo marido se divorciaba y el primero la volvía a tomar y llegábamos a un grado de degradación de la mujer que en vez de personas eran tratadas como objetos. Y con esta prohibición de volver el primer marido que se divorció a tomar a la mujer, pues se respetaba la dignidad de la mujer como persona igual ante Dios. Varón y hembra los crió, ¿verdad? Nos acordamos. Pero no solo este texto avanza en ese sentido de dar de la seriedad del matrimonio y la dignidad de la mujer, sino que este texto, en el versículo 5, y lo hemos leído, avanza en el sentido de buscar el éxito de los matrimonios. Y veo una medida mucho más moderna que incluso las que estamos teniendo hoy en día, 2000 y pico años, no, 3000 y pico años, no sé ya cuántos han pasado, 3500 años después. Y es, claro, en aquella época el hombre y la mujer se casaban muy jóvenes, 18 años, 17, muchas veces se casaban, claro, eran ingenuos, se casaban casi sin conocerse, y claro, en los pueblos del alrededor se casaban los chavalitos, bueno, pues hoy en día pues decimos 18 años, claro, la gente se casa con 30, y de media, ¿no? 25, 28, 35, 40, y claro, no se conocían, y encima, al terminar el acto de casarse, pues muchos marchaban eran llamados a filas, a guerras, otros los llamaban a trabajar en otro pueblo, y claro, muchos ya después cuando iban a otra ciudad o iban a la guerra, o morían, o después conocían a otra mujer, bueno. Entonces, ¿qué se trata con el versículo 5? Se trata de afianzar el que el chico y la chica se conociesen bien. ¿Y cómo se afianza ese matrimonio que estaba cogido de pinzas muchas veces porque no se conocía? Pues obligando a que el hombre, el chico, pasase por lo menos el primer año de matrimonio en casa con la mujer. Y se le liberaba
de tener que ir a la guerra o de tener que trabajar fuera de su hogar. Y es una medida muy, muy inteligente y muy facilitadora también del éxito de los matrimonios. Bueno, pues vamos al segundo bloque de hoy, que es la protección de los otros colectivos que mencioné antes, sobre todo, ¿no? Huérfanos, viudas, extranjeros y pobres en general. Y encuentro por lo menos 6 tipos de protección que vamos a compartir muy brevemente en esta mañana. Versículo 6, os invito a leer conmigo. No tomarás en prenda, en garantía, la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda, en garantía, la vida del hombre. En aquella época, la muela del molino pues era una cosa fundamental para el sostenimiento de las familias. Y cuando esa familia pues, tenía deudas o tenía problemas en el pueblo o con otros judíos, israelitas, pues si se le tomaba en garantía eso, les causaba un perjuicio económico brutal. Entonces vemos cómo el Pentateuco siempre está pensando en los más desfavorecidos. Y que, vale, tú tómale en garantía, pero no una cosa tan esencial para el sustento de esa familia como es la muela del molino. Otra garantía, versículo 7. Esta es muy, muy, muy importante. Cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado, secuestrado, la palabra secuestro es más moderna, ¿no? Que hubiere secuestrado a uno de sus hermanos, los hijos de Israel, y lo hubiera esclavizado o lo hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Nos puede parecer muy fuerte el que el secuestro fuese penado con la muerte, con la cadena de muerte, bueno, con la pena de muerte, perdón. Pero es que tiene su lógica. Aquí se pone el principio de libertad al mismo nivel que el de la vida. El derecho de la vida igual que el derecho a la libertad. En aquella época no había policía de investigación, entonces era muy fácil secuestrar a una persona y desgraciadamente se secuestraba a las personas más indefensas, los niños, los siervos, las personas no muy fuertes físicamente, enfermas. Y esto era una atrocidad y era un acto de cobardía brutal, porque estabas fomentando el arruinar la vida a esa persona en gran manera. Y por eso, pena de muerte. 400 años antes de esto, sabemos la historia de José. José fue vendido por sus hermanos. Incluso Leví y Simeón querían de primeras matarlo. Y luego Rubén dice meterlo aquí en esta cisterna, y luego a Judá se le ocurrió la idea de venderlo a los ismaelitas que pasaban por allí. Si hubiera pasado 400 años después, aplicando la ley, tendrían que ser condenados a muerte los hermanos de José. Y aún así, vemos cómo la historia de José, cómo el Señor bendijo a José, José mantuvo la fe en Dios, y vemos cómo José fue capaz de perdonar a sus hermanos, que simboliza también el perdón de Cristo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Seguimos en esta modernísima protección de los desfavorecidos. Versículos 10 al 13, leamos todos juntos. Cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. Te quedarás fuera y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Vemos, oye, mira, tú me debes dinero y me das una prenda en forma de garantía de que me vas a pagar la deuda, pero vete a tu casa, cógeme la prenda y me la das. No voy a entrar yo aquí como la policía cuando hace un registro, ¿verdad? Es decir, hay una búsqueda de respetar, de hacer las cosas con delicadeza, con humanidad. Seguimos. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda,
sin falta le devolverás la prenda, la garantía. Pero no, aquí se refiere a la prenda de abrigo. Fijemos, cuando el sol se ponga. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. De aquellas no había calefacción y había noches muy frías. Y estamos hablando de una garantía de un préstamo. Pues oye, vale, te cojo la prenda, pero a la noche te la devuelvo porque no vas a pasar frío. Es decir, humanidad otra vez, ¿verdad? Y sobre todo, fijaos cómo hace el hincapié. Y si el hombre fuere pobre, protegiendo siempre la gracia, lo que hablaba Pedro en esta mañana. Misericordia, gracia, principios de Dios divinos. Seguimos. Son 6 protecciones las que encuentro. Cuarta protección, vamos terminando. El mandato contundente de pagar todos los días el salario a los obreros. De aquellas, no es como ahora que se paga mensualmente, de aquellas se pagaba al día. Leamos versículos 14 y 15. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, otra vez protegiendo al desfavorecido. Ya sea, y esto es muy, muy importante, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Desgraciadamente, en España parece como que se busca laboralmente tratar peor al extranjero, aprovecharse de muchas veces de su situación de inestabilidad en muchos aspectos, inestabilidad social, económica. Fijamos cómo hace hincapié el Señor, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros. Modernismo total, es decir, esto es un avance social brutal, comparado con el Código de Hammurabi y con otras normas que había en la época. En su día les dará su jornal. Oye, no te retrases en los pagos. Y no se pondrá el sol sin dárselo. Pues es pobre y con él sustenta su vida. Para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. Y 3.500 años después, ya no voy a hablar del maltrato laboral que hay en Asia, en África. Ya me voy aquí a sociedades supuestamente modernas, occidentales. Trabajando más horas de las que se debe, pagando con retrasos los salarios. Aún hay mucho que mejorar, ¿verdad? Y vemos cómo qué fantástica normativa vemos, hermanos. Y estos versículos son súper parecidos a otro texto a otro versículo que voy a compartir con vosotros y que ya está en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 5, versículo 4, que transmite el mismo principio de protección al obrero. Dice Santiago capítulo 5, versículo 4, el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Mismos problemas que en la época de Moisés, también pasaba en la época de los apóstoles. Clama, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, clama, y los clamores de los que habían segado han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. El énfasis de la importancia de tratar bien a los desfavorecidos. Es importantísimo, esto es vital. Es la esencia del amar al prójimo como a uno mismo. Esto es evangelio puro y duro, hermanos. Quinto, protección. Versículos 17 y 18. No torcerás el derecho del extranjero, otra vez, hincapié en no aprovecharse del extranjero. Ni del huérfano, el huérfano. ¿Cuántos chavales quedaban huérfanos? La esperanza de vida era muy pequeña y había un montón de huérfanos. Ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. No te lleves su ropa de abrigo. ¿Esto qué es? Tenemos que ser mínimamente humanos. Sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Otra vez hincapié. Pero esta vez también les hace recordar al pueblo de Israel de dónde los ha sacado. Y nos hace recordar a cada uno de nosotros de dónde nos ha sacado. Nos ha sacado del vivir de espaldas a Dios, del no tener acceso a la comunión espiritual con Dios,
de no poder sentir el Espíritu Santo, de tantas bendiciones que muchas veces, ya siendo creyentes, nos olvidamos y nos centramos en las cosas negativas y nos olvidamos de las cantidades de bendiciones que Dios pone a nuestra disposición. Y nos centramos en lo negativo. Y a la hora de relacionarnos con el prójimo nos pasa igual. Nos fijamos en las cosas malas que nos hacen y no nos fijamos en las cosas malas que nosotros le hacemos a Dios con mucha frecuencia. Y esto es lo que le recalca el Señor. ¿De dónde os saqué a vosotros? Erais esclavos, siervos allí en el pueblo con los egipcios. Y sexto, versículos 19 al 22, que ya no los leo enteramente, voy a leer la primera parte. Cuando siegues tu mies en tu campo, del mies salía el pan, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y luego continúa diciendo también lo mismo, para los olivos y para las viñas. Digamos que esta es la primera también gran normativa de crear un fondo económico para proteger a estos tres colectivos. Diciéndole a los que tenían las tierras y cosechaban, pues que por lo menos dejaran el sobrante para que estas personas, huérfanos, viudas, extranjeros, pudieran levantar la cabeza, vivir con dignidad y luego en el futuro poder valerse por sí mismos. Y luego también, cuando se valiesen por sí mismos, tener esa mentalidad de misericordia y seguir haciéndola con los desfavorecidos. Esto es súper avanzado para la época, hermanos. Y cómo reitera, ¿verdad? Yo te mando, recuerda, es muy importante para el Señor esto, es esencial. Y terminamos. Y si tuviera que concluir, dijimos que el título, personalmente, el título que le he puesto a Deuteronomio 24 es buscando proteger mejor a los más desfavorecidos e indefensos. Pero si tuviera que hacer una conclusión, una enseñanza espiritual para cada uno de nosotros, quería que leyeseis conmigo dos textos en el Nuevo Testamento. El primero, en Santiago 2:13. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que practica justicia, es nacido de Él. Primera conclusión, practicar la justicia. Segunda conclusión, primera de Juan 2:29. Perdón, lo que he leído es primera de Juan 2:29. Me he equivocado. Primera conclusión, practicar justicia, primera de Juan 2:29. Y ahora os leo Santiago 2:13, lo que os leí antes, primera de Juan. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Analicemos esto. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. No seamos legalistas, hermanos. Miremos nuestro ojo antes de ver la viga en el ojo de nuestro hermano. No, al revés, perdón. Miremos la viga de nuestro ojo antes de ver la paja en el ojo de nuestro hermano. Porque si somos legalistas y vivimos sin misericordia, se nos juzgará sin misericordia. Por eso la misericordia triunfa sobre el juicio, hermanos. Y eso es para mí las dos conclusiones de este texto del capítulo de hoy. Debemos practicar una vida de justicia y misericordia en las relaciones con nuestro prójimo. Y si en esta mañana te estás dando cuenta que sí, que crees a lo mejor en que Cristo resucitó, que murió en la cruz y resucitó, pero realmente nunca has estado dispuesto a practicar una vida de justicia y de misericordia con las personas que te rodean, te tienes que plantear si realmente has nacido de nuevo. Porque fijaos lo que dice 1 Juan 2:29. Todo el que hace justicia, el que practica justicia, es nacido de Él. Y si nunca has estado dispuesto a que Jesús tome el control de tu vida para practicar una vida de justicia y misericordia,
no has nacido de nuevo. Y si te estás dando cuenta de que nunca lo has hecho, te invito en esta mañana a que lo hagas, porque esto es maravilloso, hermanos. Esto es la esencia del Evangelio. Oremos. Sí, Padre, una vez más, gracias por la profundidad de tu palabra, porque nos demuestras que tú estabas con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel era la luz al resto de las naciones que les rodeaban. Y por eso les inspiraste a Moisés y les diste normativas muy avanzadas para su época, muy avanzadas en el tema moral, Señor. Avanzadas en la protección de los desfavorecidos, como hemos visto en esta mañana, Señor. Y esto que hemos aprendido en esta mañana, pues que no quede en mera teoría, Señor, y que nos impacte y que cuando empecemos otra vez la semana, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones familiares, con nuestros hermanos, etcétera, Señor, que lo pongamos en práctica, Señor. Que las personas que nos rodean puedan decir, pues realmente vives una vida de justicia y de misericordias. Sí, tenemos pecados, sí, fallamos, pero que nuestra conducta en general, Padre, nuestra práctica habitual de vida sea una vida de justicia y de misericordia, Señor. Ayúdanos, porque solamente tú puedes ayudarnos, Padre. A ti sea la gloria una mañana más, en tu santo nombre. Amén.